Hola, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a la sintonía de Canal 8, a este programa Punto de Encuentro, que pueden disfrutar todos nuestros espectadores en las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Esta noche pretendemos tratar un tema del que se suele hablar mucho cuando se acercan las campañas electorales, pero que en el fondo nos afecta a todos cada día. Quizás una realidad que no conocemos mucho o que no vemos sino por determinados problemas. Queremos hacer esta noche una radiografía de la pobreza en Canarias. Y para ello hemos invitado esta noche a dos personas que pueden hablar sobradamente de estos asuntos, de la atención a las personas que peor lo pasan en nuestra sociedad. Tenemos esta noche y saludamos a don José María Rivero, que es exactamente subdirector de Cáritas Diocesana en Tenerife. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a doña Cristina Valido, consejera del Cabildo Insular de Tenerife de Asuntos Sociales. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría que de alguna forma tratáramos de explicar este concepto que tanto hablamos y manejamos muchas veces en los medios de comunicación, que es el fenómeno de la pobreza. ¿Qué entendemos por pobreza? Y yo creo que quizás a lo mejor el señor Rivero y la señora Valido nos pueden aportar un poquito una definición más o menos próxima para que nuestros telespectadores puedan entenderlo. Bien, cuando hablamos de pobre, una persona bajo la línea del umbral de la pobreza es un término puramente económico. Es decir, todo aquello que para que exista se debe cuantificar y no hay mejor término que cuantificar que económicamente. Por lo tanto, una persona entra en una situación de pobreza, que luego hay su matiz, si es pobreza moderada o pobreza severa, aquellos que reciben una serie de ingresos por debajo o por encima de un tope, de una línea. Esa línea es un término económico, el 60% de la renta neta disponible, en fin, hablando en euros son 457 euros. Es Digamos decir, que ahí está la línea que separa los niveles de pobreza que usted menciona. Esa económica, Sí. un ratio puramente económico, es decir, aquellas personas que tienen unos ingresos inferior a los 457 euros, 76.000 pesetas, pues está, digamos, entrar de lo que es la línea de pobreza. Ahí está la línea de pobreza. Y en función de otra magnitud, otro baremo, que es de los 38.000 pesetas a las 76.000 pesetas que acabo de hablar, se habla de pobreza moderada. Por debajo de las 38.000 pesetas son 228 euros, creo que son. Estamos hablando de pobreza severa. Pero es una trampa donde no podemos caer, porque a la hora de hablar de pobreza es un término que va mucho más allá de la cuestión puramente económica y cuantitativa. Aspectos que muchas veces no están en las encuestas, dan a una situación de pobreza, de abandono. También está aquella persona que entra en una situación de exclusión social, ya no de pobreza, sino de exclusión social, que es el no tener acceso a los recursos normalizados de vivienda, de sanidad, temas sociales, justicia, educación. Pues, iba a decir, quizá me está alargando mucho, pero ¿Está usted de acuerdo, señora Valido, con este concepto amplio de pobreza que define el señor Rivero? Sí, bueno, yo creo que para empezar el reto es importante, el reto que le has planteado a José María y el que me planteas a mí, porque hablar de la pobreza, intentar definirla o colocarla en un sector de la población para poder explicar de manera clara qué es la pobreza es muy complicado. Como bien decía José María hace unos segundos, hay muchos tipos de pobreza. Es verdad que para las estadísticas, para los números, tanto los números con los que cuenta Cáritas como los números con los que cuenta el Gobierno de Canarias o las administraciones a través del ISTAC, tienen que basarse en algo, y lo más cuantificable son los ingresos. Ingresos que, por ser los ingresos declarados o ingresos conocidos, no siempre son los únicos ingresos. No es lo mismo plantear el ingreso por persona y si no llega a incluirle en la lista del umbral de la pobreza,
que como hacen otros organismos, otras administraciones, como es el ISTAC, que acude a la unidad familiar. Sí, a lo que conocemos como el hogar, ¿no? A lo que, claro, porque a lo mejor en un hogar donde están todos en los 457 euros al mes, podríamos decir que hay 5 personas en el umbral de la pobreza, pero si son 5 personas, lo que se habla es de la unidad familiar y después se utilizan otras cantidades para ver si están en el umbral de la pobreza o no. ¿Cuál es la mejor forma o la forma más justa de hallar estos datos? Yo sinceramente no lo sé, porque creo que es importante valorar la situación del individuo en sí. Por un lado, nos puede llevar a confusión, se nos puede arrojar unas cifras muy importantes que muchos pueden pensar exageradas en la medida en la que cuando hablamos de 400 o 500.000 personas en el umbral de la pobreza, la gente está pensando en pobres de solemnidad y no los ve, no ve a esas 500.000 personas pobres de solemnidad. Todo lo contrario, nuestras autopistas están como están, el nivel de consumo está como está, absolutamente disparado, y entonces eso puede llevar a la gente a hacer perder un poco la credibilidad en esas cifras. Pero yo sí creo que es correcto hacer valoraciones que, aunque puedan perjudicar a las administraciones, porque los números sean elevados, creo que sí es importante pensar en el individuo. Porque independientemente de que hayan 5 personas viviendo juntas, 5 personas son 5 necesidades distintas, son 5 vidas distintas, dependiendo de las edades, necesidad de independencia, de trabajo, de movilidad, y por tanto yo creo que no es descabellado ni es un disparate cuantificarlos como los hace Cáritas, teniendo en cuenta que existe ese colchón o ese espacio para que la gente entienda de qué estamos hablando. También es verdad, insisto, lo dice la población en la calle, sería falso no reconocerlo, que estamos en una de las comunidades con más economía sumergida y que eso hace también que a veces unas cifras se disparen y no tengan mucha relación con lo que vemos en el día a día. Porque al final en el día a día muchas de las personas que están en exclusión, muchas de las personas que están en peor situación no figuran en esos datos. Son personas que están tan excluidas, que no son siquiera encuestadas. Y que son los que están en nuestros cajeros automáticos o debajo de un puente o tocándole a Cáritas para que le dé un poco de ropa o le dé un poco de comida. Esa pobreza, que es la más dura realmente, o personas excluidas por trastornos de salud mental o por consumo de cualquier tipo de tóxicos. Claro, muchas de esas personas ni siquiera están en nuestras encuestas, pero sí pueden evidentemente estar en las de Cáritas en la medida que soliciten los servicios de Cáritas en cualquiera de los servicios que ellos prestan a personas en exclusión social. En cualquier caso, lo que es importante, yo creo que hay que valorar el ámbito de la pobreza en un aspecto más general que el del ingreso, que dice cuántas personas hay en el umbral o no, porque hay que tener en cuenta, como decía antes José María, que a veces por mucho pescado que le des a la gente, como dice el refrán, si no les das una caña y no le enseñas a pescar, mantienes las cifras de pobreza eternamente, en tanto que el problema no se está solucionando en origen, en una tarea de prevención para evitar o para conseguir que muchos de esos excluidos sean incluidos, sino que estamos acudiendo a una paga más, un subsidio más, a subir el subsidio a una vivienda de régimen especial donde no tenga que pagar nada. Y vamos acostumbrando también a algunas personas a vivir de alguna manera de ese tipo de ayudas en vez de trabajar con ellos para que no las necesiten. Es complicado, pero en definitiva yo creo que en pobreza se puede hacer un trabajo de prevención importante, o por lo menos es lo que intentamos desde el Cabildo. Ten en cuenta que nosotros no tenemos competencias en materia de exclusión, son competencias del Gobierno de Canarias, como bien sabes, pero estamos haciendo una labor preventiva importantísima en la medida en la que estamos atendiendo a colectivos como menores en riesgo, con los que se trabaja no solo con el menor, sino con su familia, donde se detectan los problemas y donde se actúa para intentar desarrollar una vida normalizada y que tengan las herramientas que necesitan para no ser una familia en exclusión. Con mujeres víctimas de violencia, que Cáritas trabaja también y sabe que son
mujeres que potencialmente se colocan no en el umbral de la pobreza, por debajo, de la noche a la mañana, incluso cuando además tienen que estar en una casa de acogida. La situación es caótica. Los rendimientos de las situaciones son muy diferentes, ¿no? Pero claro. El concepto también de la pregunta quería enlazar de alguna manera con una sociedad en la que vivimos y que lleva 10, 12 años viviendo un desarrollo, un progreso más o menos en lo económico, que por eso arrancaba quizás también la pregunta. ¿Se están haciendo todos los esfuerzos desde las instituciones públicas o a lo mejor o incluso organizaciones como Cáritas? ¿O habría que cambiar el modelo de atención para no generar esa, entre comillas, si se me permite, malentendida caridad que no ayuda después a que la gente pues aprenda a pescar, como claro. decía? Yo creo que hemos mejorado mucho y, disculpa, pero todo el mundo puede recordar que hace muy poco tiempo todo lo que existía en los servicios sociales de las administraciones era una pequeña mesa que era una especie de beneficencia, donde le daban una ayuda a la gente para que hiciera una compra, o donde el que no podía pagar la luz y el agua llegaba al ayuntamiento a ver si el ayuntamiento le eximía del pago. No había nada más. No habían equipos de profesionales para intervenir en esa familia, ver qué estaba pasando y trabajar con ellos y evitar que pasaran ahí al espacio de la exclusión. Y se ha mejorado muchísimo en todos los ámbitos, en los municipios, en los cabildos y el propio gobierno ahora con una ley de rentas mínimas que vuelve otra vez a buscar de alguna manera pues que las personas que en peor situación están tengan unos ingresos fijos para que no lo pasen mal. Pero en cualquier caso, es verdad que estamos en una sociedad distinta, con unas demandas distintas, que ha habido una evolución económica muy importante, un desarrollo económico muy importante, que a veces no se corresponde con la desaparición de esas situaciones y que todos los desarrollos económicos no contribuyen, desgraciadamente, a acabar con la desigualdad. Señor Rivero, esa desigualdad, ese desequilibrio, ese progreso económico ha acentuado, supongo, las diferencias que ustedes pueden constatar, de diferencias en lo social, digamos, con respecto a la gente que está en esos niveles de pobreza moderada o severa, ¿no? Evidentemente. No solamente pasa en Canarias y en España, sino en las principales economías de países de Europa, de la Unión Europea, se produce una paradoja, y es que hay un desarrollo económico importante, pero no tiene por qué, o no repercute a todos por igual, lógicamente. Es decir, las bolsas de pobreza siguen existiendo muy importantes en cualquiera de los países de la Unión Europea, más avanzados. Por lo tanto, no llueve para todos igual, aún estando en un entorno supuestamente favorable. Canarias, en los últimos 12 años, ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha crecido en términos económicos. En cambio, en temas de desarrollo social, de bienestar social, pues nos encontramos en torno en la cola de las comunidades autónomas. Estamos en torno a la cuarta o la quinta, pues de las de siempre, después de Extremadura, de Andalucía, Castilla-La Mancha y no sé si me queda alguna más. Entonces algo pasa. Antes Cristina decía que hay que ir a las causas que generan esas situaciones de pobreza y que al final a nosotros desde Cáritas nos gusta decir o ponerle rostro a esa pobreza, ¿no? Porque claro, hablamos de números, de circunstancias que te llevan, pero yo todos los días me tropiezo a gente que va a los servicios generales donde están las oficinas, que no es la mayoría. Muchos van pues a los principales puntos que son las parroquias, ¿no? La acogida en las parroquias, y luego se derivan a los proyectos específicos. Pero no cabe duda que esa paradoja de que no hay oro para todo el mundo, eso es cierto. Y muchas veces eso se intenta o esconder o no gusta. Cristina aquí es muy valiente diciendo, oye, pues es que se están dando ciertas circunstancias que hay que entre todos echar una mano. Evidentemente, esta es cuestión de todo, es cuestión de todo. Cifra arriba, cifra abajo, hablar de 400.000, 450.000, 500.000, 20,8% de los hogares canarios, el 18,7% de la población canaria, me da igual. El INE, el 24,1%, da igual. Sí, lo que está claro, exactamente, lo que está claro es que estamos hablando de muchos canarios que se la pasan francamente mal simplemente para llegar a mes. Y por lo tanto hay muchas madres de familias que tocan muchas puertas. Cristina de eso también debe saber muchísimo, porque se dan situaciones del día a día, o pago de los alquileres, o le cortan la luz, o tienen que afrontar algún tipo de gasto porque tienen una familia numerosa,
porque escasamente tiene una pensión no contributiva, porque el chico tiene problemas de escolarización, y ahí están detrás los servicios sociales de los ayuntamientos, es decir, un tema muy complejo. Cristina antes decía, con razón, oye, que hay que ir a la causa de generación de la pobreza. Para mí y para muchos analistas, digamos, lo que provoca estas bolsas de marginación, de pobreza, de exclusión social, sin duda alguna, es el sistema. El sistema de distribución, de distribución de renta, está claro. Es decir, el dato que acabo de decir, Canarias en los últimos 12 años ha sido la segunda comunidad que más ha crecido económicamente. En cambio es la tercera comunidad autónoma, la cuarta comunidad autónoma con mayores tasas de pobreza. No cuadra. Si algo no cuadra en esta forma, es decir, ¿no? Por algún lado se ha quedado esa generación de riqueza. Por lo tanto, el sistema no distribuye bien lo que se genera. Las plusvalías, los enriquecimientos, no distribuye bien y a todo el mundo no le llega bien. Claro, estamos viendo que estas bolsas, y una cuestión muy importante es que se están cronificando en el tiempo, lo cual nos hace pensar y lo cual nos hace buscar soluciones más imaginativas y aplicar mucho más esfuerzos de planificación a medio y largo plazo, no simplemente con pequeñas leyes o grandes leyes, es decir, una cuestión de integral. Es decir, cuando hablamos de políticas sociales, una buena política social es aquella que tiene un avance, abarca integralmente todos los aspectos, desde el punto de vista de vivienda. Porque claro, una persona que viene pidiendo ayuda tiene un problema de vivienda, pero seguramente tendrá un problema de acceso a la sanidad. Y también seguramente tendrá algún problema de acceso a la educación de sus hijos. Y seguramente tendrá algún problema relacionado con el tema del transporte, con el tema de la justicia. Es decir, aquellos que viven en una línea leve, ¿verdad?, muy suave, tienen problemas para mover cualquier tipo de papel. Moverse en esta vida complicada se les hace muy difícil, ¿no? Por lo tanto, los gobiernos lo que tienen que hacer es facilitar en general a la ciudadanía el acceso a los recursos, pero con más razón hay que facilitar a aquellos que peor lo pasan, porque más difícil lo tienen. Y en esa labor del gobierno también hay que implicar a las entidades como Cáritas, que simplemente tienen su misión de complementar la acción que hace el gobierno. Es decir, Cáritas está, o su población diana, si me permites el término, son aquellos donde ni siquiera las administraciones públicas llegan. Porque nosotros tenemos, por nuestra forma de funcionar, mucho más accesibilidad y mucho más fácil detectar esas realidades de pobreza que la administración no llega. Ahora, una vez que llegan, complementariamente, coordinadamente, tenemos que echarnos una mano. Pero también están ustedes, los medios de comunicación, poniendo programas como estos y diciendo que está muy bien que llegue 12,5 millones de turistas a Canarias. Está muy bien, faltaría más, cuando el 80% de nuestra economía viene del sector servicios y en gran parte del turismo, evidentemente. Pero hombre, no olvidemos tampoco la otra realidad que la tenemos cerquita, al lado. Simplemente, desde Cáritas decimos que si somos capaces de mirar todos los días a la misma dirección, pero con diferentes ojos, seguro que nos percataríamos de que alguien lo está pasando no tan bien. Dentro de esas políticas sociales, que bueno, de las que hablaba el señor Rivero, digamos, vinculadas a las administraciones, hasta ahora en el área que usted dirige, bueno, pues evidentemente ha empezado antes a mencionar una serie de programas específicos de atención, digamos, dirigida, ¿no?, a colectivos concretos. Sí, a colectivos en riesgo, mayores, menores en situación de desamparo o en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad. En fin, desde asuntos sociales aglutinamos un poco todos los sectores pues, más sensibles y en mayor situación de riesgo, de acercarse a una situación de exclusión. Trabajamos con ellos para evitar llegar ahí. Pero no solo nosotros desde el Cabildo. El papel de los ayuntamientos, yo siempre lo digo, es vital. Yo antes hacía referencia a aquellos ayuntamientos de no hace muchas décadas donde había una mesa de especie de beneficencia, se les daba una ayudita y no habían apenas profesionales. Hoy todos los municipios tienen equipos magníficos de profesionales, con trabajadores sociales, con psicólogos incorporados, con unidades de trabajo social por barrios, por zonas.
los propios concejales con esas unidades llegan a conocer a la gente de los barrios hasta el punto de tener perfectamente diagnosticadas aquellas familias con problemas que están al borde de entrar en una situación de exclusión y las tienen catalogadas como familias de riesgo y están interviniendo. Y cuando hay casos peligrosos actúan sobre todo para proteger a los menores en el caso de que los haya. De eso no existía nada y ahora se está trabajando mucho. Yo por eso quiero ser positiva dentro de lo triste que puede ser este tema. Creo que también hay que hablar de las cosas que se han mejorado y de las cosas que se han hecho. Y en ese sentido la población está mucho más atendida. Tiene muchos más sitios a donde ir, más administraciones con distintas ayudas. Y de alguna manera ya no es tan complicado como antes llegar. Ahora es mucho más fácil. Es verdad que si no hemos, en los últimos años, con el desarrollo económico tan tremendo que ha tenido Canarias, la diferencia o la posible bajada de personas en el umbral de la pobreza no ha sido más gráfica, más evidente, pues tenemos que tener en cuenta que también Canarias ha sufrido un incremento poblacional importantísimo y que se añade un fenómeno a las personas en el umbral de la pobreza, donde tenemos un sector como es el de la inmigración. O sea, tenemos personas que necesitan, que tienen problemas, que incluso puede que lleven algunos años aquí, que hayan regularizado incluso su situación. No estamos hablando de personas que estén perfectamente legales ya en el territorio, trabajando para ayudar a su familia allá y trabajando y viviendo con lo mínimo. A veces en esos espacios también se producen y nos encontramos muchas situaciones de riesgo, con los menores, con rupturas familiares, en un caso donde no hay una familia extensa que te apoye y se encuentran más solos y hay situaciones que también hay que mirar aparte. Y yo, por otro lado, cuando hablamos, a mí la gente siempre me dice, hombre, es que cuando hablan de que hay un montón de gente que no llega a final de mes, yo siempre digo, aquí nadie llega a final de mes. Quiero decir, aquí nadie llega a final de mes en la medida en que también hemos disparatado el consumo. Yo creo que hay una cuestión que hay que tomarse un poco más en serio, y son las habilidades para el desarrollo de una familia. Cuando se plantean tantas parejas tener una familia y tener un hijo y plantearse que hay que adquirir determinadas habilidades para sacar una familia adelante. Porque después nos encontramos con cantidad de parejas jóvenes que no saben administrarse, que invierten en cosas que no son en absoluto necesarias. Si me lo permite, es algo que nuestra propia sociedad hace unos años sí tenía más o menos controlada. Digamos que este cambio de modelo, incluso modelo familiar que está planteando, hay que reeducarlo, digamos, ¿no? Sí, pero es una situación yo no sé si dicen que a épocas de mucha austeridad y de pobreza vienen épocas disparatadas hasta que la economía cae y volvemos otra vez a aprender a guardar y a ahorrar, ¿no? La mayoría de la gente, no solo los que están en el umbral de la pobreza un poco por encima, también otros que ganan mucho más dinero, están viviendo por encima de sus posibilidades. Y en ese aspecto yo creo que también habrá que de alguna manera reconducir un poco en valores, en prioridades, sobre todo esas nuevas generaciones que están empezando ahora a sacar familias adelante, pero que no se quieren privar de nada y que están sufriendo y que están, bueno, pues con situaciones económicas que llevan muchas veces a la ruptura de muchas parejas con hijos por medio, ¿no? Y muchas veces detrás de esas rupturas hay problemas económicos. Y al final sí que esa situación nos genera 2 personas más en el umbral de la pobreza y un menor en situación de riesgo. Por eso yo creo que hay que trabajar también la responsabilidad, es decir, la paternidad y la maternidad responsables, porque la familia es la cuna de todo. Desde la familia se pueden prevenir muchas cosas o se pueden potenciar otras. Y cuando en la familia no hay, desde que tus hijos y tus hijas son pequeños, una enseñanza clara en valores, en administrarte, en economía, en lo que es verdaderamente importante, en lo que significa la salud, la alimentación como cuestiones prioritarias al ocio o a las prendas o a las marcas. Estamos educando mal y estamos generando
unos jóvenes que en el futuro van a tener gravísimos problemas y que van a engrosar esas listas de personas en el umbral de la pobreza. Señor Rivero, ¿coincide con este diagnóstico respecto a lo que se nos puede venir encima si no cambiamos por lo menos el modelo de responsabilidad en la familia? Desde luego, yo coincido con Cristina perfectamente que el modelo basado en la familia es fundamental. Lo que tú vives, digamos, has sentido, se te ha metido en el cuerpo, son las enseñanzas de tus padres, ¿no? O al menos de las personas que más te han querido y han estado en tu alrededor, ¿no? Lógicamente eso se ha roto. Nosotros cada vez más constatamos en nuestros servicios que llegan más mujeres solicitando ayuda, mujeres que son cabezas de familia y mujeres que están, digamos, separadas, divorciadas o que simplemente estaban juntas con el hombre, ¿no? Y que por la relación no le ha ido bien y se ha quedado pues con unos hijos en común, pero ella sola al frente. Eso es un signo, eso es lo que yo decía antes de irle poniendo rostro a la pobreza, es decir, las mujeres responsables de núcleos familiares son cada vez más. Se ha incrementado en los últimos tiempos. Por empezar, por ir hablando de colectivos concretos, ¿no? Sí, si me lo permite, señor Rivero, le corto aquí de momento, hacemos un breve paréntesis para la publicidad y volvemos de inmediato para hablar de ese perfil que quizás sea interesante, ese perfil de los pobres o de la pobreza en Canarias. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro hablando hoy de la pobreza en Canarias, un tema evidentemente que interesa creo que más de lo que normalmente demostramos los medios de comunicación sobre este tema y lo dejamos antes de la publicidad. Estamos tratando de hacer una especie del perfil digamos, de los pobres, de la gente que está en este umbral de la pobreza en Canarias. Señor Rivero, antes de cortar le devuelvo la palabra para que por lo menos empiece a dibujar ese perfil. Muy bien, pero antes del perfil, si me permite, Félix, yo quería decirle a Cristina que muchas veces la situación económica también impone ciertas circunstancias de estrecheces para ciertos colectivos. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes mileuristas hay que tienen que afrontar un tema de hipoteca, como la mayoría de los mortales, y están, digamos que las hipotecas le llevan al menos el 50 al 60% de sus ingresos, ¿no? Simplemente por dar ese matiz. Por eso decía yo antes que no podíamos reducir a aquellas personas que están en ese umbral de la pobreza por debajo de los 457 euros, esa situación de no poder llegar a final de mes, porque hay personas que están por encima, decía yo, caso como el que tú acabas de nombrar, personas que ganan 1.000 euros y están en la misma situación de estrechez que estos, porque a lo mejor están pagando una hipoteca que se les lleva el 50% del sueldo y a lo mejor encima tienen 2 hijos y cualquiera de los dos en un momento determinado se puede ver en paro, con lo que solo entra un sueldo en la casa. Y la situación es tan dura como la de una persona de las que están dentro del umbral de la pobreza. Sí, sin duda. O peor, si me apuras, porque yo creo que todo el mundo se acostumbra a vivir con unas cantidades económicas determinadas y las distribuyen. Entonces, claro, pasar de 457 euros a 1.000, bueno, es fácil, pero de 1.000 a 457 provoca caos, un caos y unas rupturas familiares impresionantes. Se habla, retomando el tema de antes, se habla de una cierta feminización de la pobreza. Digamos que el perfil de la gente que entra en esta situación está cambiando. Según los datos y digamos el día a día que ustedes viven en Cáritas, esta tendencia se confirma, ¿no? Sí, pero no solamente de ahora. Generalmente cuando hablamos de pobreza, no solamente en Canarias, en España, en Europa, en el mundo, la pobreza siempre tiene rostro de mujer. Pero nosotros en las últimas memorias constatamos el día a día en nuestro trabajo, en nuestra intervención con los colectivos más desfavorecidos, hemos hecho un perfil y le hemos puesto un poco rostro, ¿no?, cuando hablamos de pobreza. Entonces, ha habido pequeños cambios en los últimos años, pero básicamente es el de una mujer
lo que te decía antes, cabeza de familia, de una familia desestructurada, por tanto es mujer joven, vemos que cada vez es más joven, inmigrante, ahí está el fenómeno de la inmigración, cada vez más inmigrante, y luego con dificultades para su inserción laboral, lógicamente, motivada por ser madres de hijos, ¿no? De madres de familia, ¿no? Con cargas familiares. Y si esto fuera poco, pues muchas veces agravados con problemas relacionados con salud mental o física, o bien con problemas relacionados con la drogodependencia. Ese es complicado para buscarle una solución mágica a este tipo de situaciones. Efectivamente, ¿no? Es decir, por lo tanto, cuando hablamos, muchas causas. Cuando hablamos de pobreza, es una cuestión de muchas causas, de muchas circunstancias, y que hay que luego atacar de muchos frentes. Por eso te decía antes que a la hora de articular políticas, la mejor política es la integral, con lo difícil que es una política integral. ¿Por qué? Porque generalmente cualquier gobierno, cualquier instancia, cualquier entidad a la hora de organizarse lo hace por materias, ¿no? Sociales, el de vivienda, la infraestructura, el de, en fin, sanidad, educación. Estamos hablando de la persona, y la persona con múltiples necesidades de acceso. Desde Cáritas también decimos que cuando hablamos de pobreza no es una cuestión de tener o no tener recurso económico, va mucho más allá. Estamos hablando hablamos de pobreza de acceso a los recursos, lo que vengo diciendo desde hace un ratito. Quizás los recursos que tú y yo podemos tener y lo vemos normal, la sanidad, el transporte, la vivienda, la educación, la justicia. ¿Cuánta gente se queda fuera del tema de la vivienda? Muchísima. Y que tiene que enfrentarse a unos alquileres. ¿Cuánta gente queda fuera del sistema de salud? Muchísima. Nosotros... Sí, pero quedan fuera del sistema de salud porque la sanidad es gratuita y universal y todo el mundo tiene derecho a sanidad. El problema está fundamentalmente en una parte de población inmigrante no, pero no solo inmigrantes. Que no acude... No solo inmigrantes, mira, te hablo de un colectivo concreto. Derecho a la sanidad, cualquiera que se presente en un centro de salud es atendido. Correcto, pero escúchame, una cosa. Nosotros, en las personas, el colectivo de personas sin hogar, los sin techo, alta exclusión, la típica imagen que podíamos asociar con el tema de sin techo es la persona pues con un tetabric, durmiendo en un banco, con barbudo. Eso ha cambiado drásticamente. El último perfil de las personas sin techo en Canarias es de una persona varón, básicamente, en torno a 40 años. Sí, joven. 40 años, se dice rápido. Pero que hace 3 años el perfil salía a 45 años, ahora está saliendo 40 años. Sí. Y a nivel nacional está en 38,7 años. Sí, pero, con escasa formación, apenas el 70 y pico ha terminado los estudios primarios. Nacional, el 50%, nacional, y de ellos el 33% son canarios, que no hay que mirar a otra parte, que muchas veces, incluso a nuestra clase política, cuando hablamos de las personas sin hogar, nos dicen, no, son inmigrantes. No son inmigrantes. Una persona inmigrante no es un sin techo, no es una persona excluida, es una persona vulnerable, que puede llegar a la exclusión social si no se la atiende y queda en la calle por diferentes motivos. Puede convertirse en un sin techo, pero no tiene por qué ser, digamos, el causa-efecto rápidamente, no. Si está en una serie de circunstancias. Y luego tiene pues problemas asociados con una salud mental. El tema de salud mental en los sin techo es horroroso, es horroroso. Con todo el tema de la ley del año 2000, claro, es que muchas veces nos ponemos, y el sistema se pone de parte de la persona normalizada, pero aquí esta persona, cuando cae en las redes de la pobreza, se olvida de todo, una persona desorientada, donde el tema de la autoestima no la tienen. Por lo tanto, no se acerca a lo que hablamos antes, a la sanidad. Si sufre algún tipo de delito, no denuncia, porque todo eso supone un paso enorme. Sí. Entonces, ahí entramos nosotros, primero, para darle cobertura a necesidades básicas, es decir, todos necesitamos una camita, algo calentito y ropa limpia, y un baño y un buen aseo.
Pero después hay que trabajarle otro tipo de cuestiones cuando la persona está recuperada física y psíquicamente, que es cuando empezamos a trabajar toda la parte de promoción en temas de talleres, pretalleres, hacia la integración social. Muchas veces pasa por la inserción laboral. Sí, eso es un paso fundamental Buscar para nosotros en nuestro mundo, es evidente. Y muchas veces Claro. nuestros voluntarios y trabajadores están en ese proceso de acompañar a la persona a que, oye, es que tú tienes derecho a tramitar una pensión no contributiva por tus circunstancias. Ah, no me digas, sí, es decir, hay que darle herramientas. Lo que falta Esa- fundamentalmente, acompañar. lo que le falta es alguien, como bien ha dicho, que haga el papel que hace Cáritas, de orientador, de apoyo, de llevarles de la mano. Estamos, por suerte, en un país en el que todo el mundo tiene derecho a una no contributiva, no hay nadie que pueda vivir sin ningún tipo de ingreso, todo el mundo tiene derecho a una paga mínima, todo el mundo tiene derecho a la sanidad y todo el mundo tiene derecho a la educación. Partiendo de ahí, que es algo que apenas a 100 kilómetros de aquí se desconoce en todo el continente, estoy hablando del continente africano, que ni sanidad, ni educación, ni pensiones no contributivas, partiendo de ahí, los servicios, digamos, que hay que garantizar a los ciudadanos los tienen. Otra cosa es cuál es la situación del excluido, que es lo que comenta José María, que necesita quien lo oriente, quien le lleve de la mano, quien le suba la autoestima, quien lo forme porque no tiene formación, quien le apoye para ir recuperando una normalidad en su vida. Pero ahora estábamos hablando del perfil de ese varón de 35, de 40 años, canario o nacional, de sin techo. Y el 90%, si no me corrige sobre la marcha, están en esa situación derivados fundamentalmente de problemas de salud mental y de consumo de tóxicos. O por trastornos de salud mental o por consumo de tóxicos. Entonces, claro, es un tema bastante más complicado. Es un tema bastante más complicado. ¿Por qué? Porque una persona con un trastorno de salud mental debería estar recluida en un centro. Él hace alusión a una ley que cambió, que dijo, no todos los enfermos de salud mental hay que ingresarlos a aquel magropsiquiátrico que teníamos en Tenerife donde se encerraba la gente de por vida. La gente con tratamientos, con un tratamiento puede estar en domicilio. El problema es que, bueno, que tenemos que trabajar con ellos, tenerlos en pisos tutelados, tenemos a muchos en el Cabildo, en pisos tutelados, que con su medicación están trabajando, están haciendo una vida normalizada. Es verdad que hay algunos que tampoco se dejan ayudar y que sin una orden judicial tú no los puedes obligar, no los puedes meter en el piso a las bravas, ni les puedes cerrar la puerta y decirle que no se va, etc. Y además, cuando está conectada directamente el trastorno de salud mental con el consumo, porque hay que decir que la mayoría de estos trastornos de salud mental que tienen estas personas de 35 o 40 años que están en la calle son trastornos de salud mental producidos por el consumo de drogas. Drogas altamente lesivas como puede ser la cocaína, pastillas de diseño, etcétera, con mezclas extrañísimas que están generando esquizofrenias y que están generando un montón de trastornos de salud mental. Que llega un momento en el que la familia ya no puede vivir con ellos porque es desesperante, porque tienen que dormir casi con la puerta, con la llave pasada, y no quieren ir a ningún sitio, y se van de todos lados, y no ponen nada por recuperarse, y están en la calle. En tanto que no cometan un delito, nadie les puede encerrar, nadie les puede prohibir estar ahí. Entonces, lo que decía yo antes, donde tendríamos que trabajar es en la prevención de esas situaciones. Sí, es decir, no ocurra. hay que hacer un trabajo mucho más fuerte en prevención de drogodependencias, porque sabemos que la gran mayoría de las personas jóvenes que hoy están en la calle con trastornos de salud mental lo están por el consumo de drogas que han tenido y que incluso algunos siguen teniendo. Entonces, ahí hay que librar una batalla importante y después con los temas de salud mental. Hay que tener más recursos, nosotros hemos crecido mucho en recursos, pero falta mucho que hacer para intentar captarlos, para intentar que con la medicación adecuada tengan una vida lo más normalizada posible y sacarlos de las calles. Pero es un trabajo duro y difícil y no siempre ustedes lo tendrán en muchas ocasiones, ¿no? A veces es frustrante porque hay personas con las que se lucha un montón, se trabaja un montón, y al final huyen del recurso y al final se quedan por el camino las recaídas. Se te quedan pero, fuera. También es verdad que... Pero no puedes dejar de intentarlo. Y no solamente en la medida eso, en la que consigue ver gente que sale adelante, evidentemente, todo está compensado. digamos que en su proceso, en su itinerario de volver a ser ciudadano de pleno derecho,
las recaídas las tenemos cualquiera de nosotros cuando se nos baja un poco la moral por cualquier tipo de cuestión, que menos van a tener estas personas que han tenido un shock de vida increíble. Y no hay mayor violencia que estar en la calle. Es decir, no solamente violencia física, que también y cada vez es mayor el tema de violencia física sobre las personas sin hogar, sino simplemente lo que es la violencia emocional de sí por estar en la calle, desprovisto, sin tener un techo, sin nadie que te eche una mano, es decir. Pero lo que quería decir también es que hay enfermedades físicas que también te puede llegar a la exclusión social. Sí, claro. El tema del SIDA. Nosotros tenemos una casa acogida en la Cuesta que se llama Proyecto Lázaro, para 12 personas con VIH-Sida, y digamos que al igual que los sin techo son personas de alta exclusión, donde como casa de acogida se trabaja igual que el resto de recursos para sin techo, incluso llegando también al tema de la inserción laboral, pero no cabe duda que todavía hay muchísimos problemas para insertar laboralmente a estas personas, y lo necesitan para que realmente se integren en esta sociedad, ¿no? Lo necesitan. Por lo tanto, vemos que no solamente es una cuestión de administraciones públicas, que le toca y mucho, sino también de entidades como la nuestra, como Cáritas, pero hay otras muchísimas, trabajando especializados. Aprovecho para introducir la pregunta, desde el punto de vista de esta sociedad también necesita ser un poco más solidaria, ¿no? Evidentemente, y nosotros lo decimos cada dos por tres. Todas las soluciones pueden venir dadas por las administraciones públicas, no hay mayor, por las organizaciones. Pero es que además ya se está demostrando, porque la propia población, los que más cerca están de las administraciones, saben la cantidad de servicios que se han puesto a su disposición, cómo han crecido todo tipo de ayudas para todo tipo de situaciones. Bueno, pues serán pocas, serán muchas, pero viviendas de protección oficial, viviendas de régimen especial, en fin, los servicios más importantes garantizados. Y con todo eso no conseguimos prevenir el problema, porque hace falta una implicación clara y hace falta una implicación clara de todos. Hay que asumir la responsabilidad. No será la primera vez que cuando se habla incluso a veces de montar determinados centros, pues evidentemente una casa acogida aquí o allá, hay veces que los propios vecinos de esa zona no los quieren. ¿Qué me vas a contar? Por eso planteo que intentas abrir un piso para personas con trastornos de salud mental, que están bien, que están con su medicación, que están trabajando, que están insertados, un piso de tutela donde hay una persona que les ayuda, que está con ellos por si tienen algún problema, algo que sea. Menores inmigrantes, de personas con discapacidad, personas mayores. Siempre, yo tengo que decir una cosa, cada vez menos. Yo en los últimos 2 años no he tenido apenas problemas. Alguna queja, pero bueno, te sientas con los vecinos, lo hablas, pero de resto no he tenido. Hace 3, 4 años sí, tenía más problemas para abrir recursos que necesitábamos y no conseguíamos los inmuebles que nos hacían falta con determinadas características, y cuando los conseguías salían los vecinos a la calle, empezó con pancartas porque no querían allí el recurso, ¿no? Entonces, yo tengo que decir que eso yo he notado en estos 4 años cómo ha cambiado. O no sé si quizás el diálogo y la información y el trabajo que hemos hecho con los vecinos también ha funcionado mejor. Pero yo creo, sí, eso es fundamental, pero también eso yo he percibido mucha más conciencia de corresponsabilidad y de que mañana me puede pasar a mí, mañana puedo tener problemas yo y nos toca ayudar, ¿no? Yo entiendo que la gente está empezando a colaborar de una forma más efectiva. Hay un sector que yo creo que es fundamental en toda esta situación, que también es el tejido empresarial. Es decir, no cabe duda que la integración social en muchas de estas personas pasa por la inserción laboral. ¿Quiénes son los que generan puestos de trabajo, que tienen capacidad para generar empleo? Lógicamente el empresariado. Por lo tanto, y nosotros contratamos desde Cáritas que hay, y tenemos convenios firmados con diferentes federaciones y entidades y grupos de empresas que facilitan la formación de cara a la inserción y se están insertando. Por lo tanto, por ahí también va una de las soluciones, ¿no? La dinamización del tejido empresarial, la sensibilización de este tejido, dando oportunidades a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Es que buscar hoy en día trabajo para cualquiera de nosotros es difícil, cuanto más para aquellos que han visto truncada algún acceso, algún recurso normalizado en su vida, ¿no? En cualquier caso, yo diría que administración, el empresario, sector empresarial, el llamado tercer sector,
de las ONG, de las entidades sin ánimo de lucro y la propia población son las cuatro patas de una mesa que a la que falle una, la mesa se tambalea. Las cuatro patas tienen que ser firmes. La administración, los ciudadanos con la parte que les toca, las entidades del tercer sector, las entidades no gubernamentales y el sector empresarial. Porque allí donde el sector empresarial se implica, se hace evidente, ¿no? Infraestructuras, recursos que algunas entidades no gubernamentales han conseguido poner en marcha y sacar adelante con apoyo de empresarios privados. Sí. Centros para mayores, residencias, etc. Y ahí se ha hecho un papel importantísimo. Yo creo que se podría hacer mucho más. Hay un espacio... Mucho más, es lo que llamamos empresas de responsabilidad social. ¿Hay un espacio foro donde puedan confluir, empresas, digamos, esas cuatro patas o se está generando ese foro? Yo ¿O hay necesidad de cubrir todavía? Yo hace unos 5 o 6 meses, en septiembre del año 2006, le propuse a Marisa Zamora un plan de concertación social, un plan por lo social. Es decir, al igual que hace unos años se trabajó un programa por la educación, un pacto por la educación, yo creo que es el momento de un pacto por lo social. Es decir, donde nos pongamos sobre la mesa, pero con cuestiones concretas, pues todas las entidades que tengamos que ver con este tema, que son pues muchísimas, ¿no? Desde las administraciones públicas, desde los sindicatos, desde el tercer sector, desde las empresas, y no sé si alguna gente se me olvida y que me perdone. Pero que es una cuestión de todo, un pacto por lo social. ¿Cuánto vamos a esperar a realmente articular políticas integrales y no parcheados, que están muy bien? El tema de va a haber dos grandes avances en los próximos años, en el tema de lo social, que es la aprobación, como decía antes Cristina, la ley de rentas mínimas, recientemente aprobada por el Gobierno de Canarias, perdón, por el Parlamento, pero también la ley de dependencia, con sus más y sus menos, y ahí tendríamos que entrar también, pero en principio el espíritu de la ley de dependencia, ¿vale? Digamos que es bueno para el desarrollo de este país. Luego también son las concreciones, ojo, pero son pasos. Ahora nos falta más visión, más amplitud de mira, ¿no? Y para eso necesitamos voluntad de todo tipo, política también, lógicamente. Nosotros desde el Cabildo, bueno, hace muy poquito tiempo, celebramos un Consejo Insular de Servicios Sociales donde tocábamos el tema de la pobreza de manera monográfica. Caritas forma parte, concretamente José María estaba en ese consejo. Y es un consejo donde están representados todos los sectores del mundo, de lo social, ¿no? La discapacidad, el sector de exclusión, las asociaciones de atención a mujeres víctimas de violencia, mayores, etcétera, etcétera. También están representados municipios y colegios profesionales. Es un consejo que está muy completo, también están los grupos políticos con representación en el Pleno del Cabildo. Y creo que allí tuvimos un debate muy interesante y nos hemos emplazado para este mes, sentarnos de nuevo, ya está convocado el Consejo Insular de este mes, para, tras el debate y tras analizar y reflexionar lo mucho que allí se puso sobre la mesa, hablando de pobreza, plantear propuestas en este próximo encuentro que trasladar a las administraciones que correspondan, las que toquen al Cabildo, desde luego asumirlas como he hecho siempre con el Consejo Insular, pero las que toquen otras administraciones, desde el Consejo Insular, impulsarlas, plantearlas, pedirlas y perseguirlas. Y hay algunas medidas que tenemos medianamente claras, que hemos hablado en algunas ocasiones en cuanto a los recursos que esas personas en exclusión pueden estar necesitando, esas personas sin techo, y a su distribución en la isla. Porque ahora mismo casi todos los servicios para personas sin techo están en el área metropolitana. Sí, básicamente en el área metropolitana. Y en el norte los datos apuntan que el área metropolitana es uno de los sitios donde sin duda más falta. Sí, pero eso no significa que no haga falta en otros sitios. Sí, por supuesto. Pero hay una Entonces, cosa, Félix. Hay que ver dónde tenemos los déficits para establecer un plan por el que hay que crecer. El Cabildo no tiene competencias, pero asumimos el reto de liderar esas propuestas y hacer los planteamientos donde haya que hacerlos, como hemos hecho con otras cosas, con menores, con mayores, con discapacidad, y hemos sacado planes insulares adelante que están dando magníficos frutos. Meternos en ese tema también, aunque no tengamos competencias, ¿cómo que no? Todos nos afecta.
Todo nos afecta y nosotros estamos atendiendo personas que están en situación de riesgo. Luego, el no tener competencias no impide que yo tenga la responsabilidad de luchar porque se generen unos servicios y una distribución de servicios para ese tipo de personas en toda la isla. El sur de Tenerife está necesitando de recursos de ese tipo, de comedor, de albergue, de lugares donde estas personas puedan estar, puedan ducharse, puedan ponerse una ropa limpia, como decía José María antes, y puedan estar mínimamente atendidos y además les tengamos controlados en el buen sentido de la palabra, es decir, conociéndoles un poco, sabiendo cuáles son sus habilidades, intentando orientarlos para que no vengan 20 veces más aquí a cambiarse de ropa, para que tengan que venir aquí la menor cantidad de veces posible. Ese es el reto. Pero también tenemos que establecer un trabajo importante, y yo insisto en prevenir las situaciones. Y para prevenir, ahí, desde luego, yo sigo apostando por que las familias tienen que generar otro tipo de conciencia en sus hijos y en sus hijas para que en el futuro no sean personas excluidas. Y el momento de evitarlo es ahora, es cuando están aprendiendo cómo se vive, cómo se gasta, qué es importante y qué no es importante. Es el momento de evitar, es el momento de trabajar para que dentro de 15 años se pueda decir que hay menos personas en exclusión de las que habían en 2007. Sin duda. ¿Qué opina, señor Rivero? Sin duda, hay que prevenir y yo creo que el mejor sistema a la hora de prevenir es la educación. Hablando de educación, vamos, qué raro que también estemos en la cola de fracaso escolar, que parece que todo se une, pero es verdad. No tomemos como una amenaza, sino como una oportunidad de mejorar esa situación. Niños orientados, niños con un seguimiento especial en los casos de riesgo, niños difíciles en cuanto a temas de conducta, hay que orientarlos de pequeñitos. ¿Por qué? Porque una vez que pasan a la etapa adolescente, todos sabemos lo que puede ocurrir. Y nosotros constatamos también en nuestros servicios que llegan cada vez más jóvenes perdidos en esta vida, que han dejado los estudios, que han dejado la familia, que están metidos en el mundo de la droga, que no quieren hacer nada, que están cansados sin hacer nada. ¿Pero entonces, ¿y eso dónde viene? José María, ¿se levantaron un día y se volvieron así? No, en absoluto. ¿De dónde viene? No, en absoluto. ¿Qué han visto? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué educación han recibido? Claro, es que proviene, hay un contexto, la cabeza cómo, ¿no? De fractura social, un tema de fractura familiar, que está pasando eso. Y los resultados están arrojando saldos rojos, negativos, ¿no? Hay que incidir en la prevención. Pero yo también quiero decir una cosa, prevenir mejor que curar en todos los sentidos, siempre. Lo que pasa es que una vez que está la herida hay que curar. Y antes Cristina ha hablado de lo siguiente, el Consejo Insular de Servicios Sociales es un foro adecuado para hablar de estos temas. En lo último se habló pues largo y tendido de la pobreza, con todas las limitaciones de tiempo que podíamos tener, lógicamente. Pero yo, por ejemplo, en el Consejo Insular y todas las entidades que nos sentamos en una de los laterales, echamos de menos la presencia de los ayuntamientos. Bueno, es decir, algunos no estaban presentes, pero Cristina, otros sí. Cristina, No sería justo que cargáramos con todo. Cristina, en el último consejo habían 3 o 4 o 5 ayuntamientos. Sí, faltaron 3. Faltaron 3. Pero me gustaría tener siempre, la representación al máximo por parte de los ayuntamientos. Y en temas, hombre, todos los temas son importantes. Cuando hemos hablado de discapacidad, ¿qué menos? Cuando hemos hablado de temas de pobreza, que lo vas a tener tocándote en los servicios sociales sí o sí, ¿qué menos? ¿Qué menos? Está claro una cosa, esta es cuestión de todo, es cuestión de todo. Hay que planificar, hay que prevenir muy bien, pero hay que curar también. Claro. Ahora mismo, la distribución, por ejemplo, de recursos para personas sin hogar se encuentra en la zona metropolitana. ¿Qué son? Rápidamente, ¿qué son? El ayuntamiento con el albergue municipal, la dirección general, o a través de la sesión que antes llevamos nosotros, lo ha cedido a una fundación y esta a su vez a una cooperativa que explota el comedor social de Santa Cruz. Luego estamos nosotros con 2 casas de acogida y luego pequeños servicios como las monjas
en la calle La Noria, servicio de comedor. Están las Vicencianas en La Laguna, con el comedor. En el comedor también de San Juan. Cruz Roja con los servicios de duchas y lavandería en la Cuesta. Y poco más. En el norte, el único recurso que hay para personas sin hogar lo tenemos nosotros, que es la Casa de Acogida María Blanca en el Puerto de la Cruz. En todo el norte, con 16 plazas exactamente. No hay más para personas sin hogar. Y en el sur, el único que había, hace 3 años se tuvo que cerrar por la falta de implicación de los ayuntamientos. Entonces, o estamos a todas, muchas veces es fácil caer en el discurso y decir, es que no es mi competencia, mire, es que a mí la persona que me toca a la puerta, yo le busco, si no es mi competencia, le busco solución, lo guío, lo oriento, me pongo sobre la mesa, pido que los ayuntamientos se impliquen más, que el gobierno de Canarias se implique más, que los cabildos. Es decir, aquí es una cuestión de voluntad. Bueno, pues con este deseo de máxima colaboración entre administraciones públicas y organizaciones como Cáritas y otras, o Cruz Roja, que colaboran en este asunto, tenemos que dejarlo aquí, tenemos que dejarlo porque el tiempo en televisión, como se suele decir, vuela, y simplemente desearles a ustedes buenas noches, esperarles a contar con su presencia la semana que viene y volver a reiterar un saludo a nuestros telespectadores que nos puedan ver desde Tenerife, La Palma o La Gomera.